Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FET. En esta ocasión vamos a resolver un problema de transformadores donde analizaremos algunos parámetros básicos del funcionamiento de un transformador trifásico, veremos cómo se utilizan los aspectos fundamentales de un transformador de tres arrollamientos en un ensayo, en este caso un ensayo que fundamentalmente basa en el cortocircuito, y luego analizaremos el cálculo de tensiones, intensidades y potencia del transformador. Bien, pues el problema nos dice que el ensayo de cortocircuito de un transformador trifásico de 225 megavoltamperios 400/132 kV alimentado por alta tensión a su intensidad nominal ofrece una tensión de cortocircuito de 60 kV y de 1750 kW de potencia perdida. El ensayo se realiza para ello usando un transformador que tiene tres arrollamientos, cada uno de ellos sometido a una tensión de 72, 22,5 y 6,3 kV y una conexión que esto nos servirá en el caso de que optemos por hacer la comprobación del cálculo de intensidades por el método de las intensidades en vez de utilizar el método de potencia, en conexión estrella-estrella-triángulo. El arrollamiento de 72 kV alimenta al transformador de 225 MV. El de 22,5 kV está conectado a una batería de condensadores con una potencia reactiva nominal de 41,2 MVA reactivos. Y el de 6,3 kV, el extremo, una de la tercera columna de este transformador de tres arrollamientos, se alimenta con un alternador de 10 MVA, que es el que nos permite regular las tensiones y las intensidades del sistema. Despreciamos las pérdidas del transformador de tres arrollamientos y suponemos que la batería de condensadores es ideal y nos piden entonces hallar las tensiones, las intensidades y las potencias que han de suministrar la batería de condensadores y el alternador para que ese resultado que hemos obtenido pues sea real. Bien, aquí vamos a tener los datos fundamentales durante toda la explicación del problema y lo primero que vamos a hacer es obtener cuál es la intensidad nominal por alta tensión del transformador de 225 MVA. Bien, pues básicamente lo podemos utilizar a partir de la potencia aparente, sabiendo que la intensidad nominal se puede expresar como la potencia aparente partido por raíz de 3 veces el voltaje. Esa potencia aparente hemos dicho que son 225 megavoltamperios, lo pasamos a voltamperios por 10 a la 6 y dividido por raíz de 3 y por el voltaje que hemos dicho que son 400 kilovoltios porque estamos alimentando por el lado de alta y la alta tensión de este transformador, la regulación la hace en 400 kilovoltios. Con lo cual, pasando a voltios, 400 por 10 a la 3 nos quedaría una intensidad nominal de 324,76 amperios. Bien, si obtenemos el factor de potencia a partir del ensayo de cortocircuito, sabemos que la potencia del cortocircuito, esa potencia del hierro que ya conocéis, es igual a la raíz de 3 por la tensión de cortocircuito, por la intensidad nominal, por el coseno del ángulo en cortocircuito, el factor de potencia en cortocircuito. Si despejamos este valor del coseno de phi sub cc, nos quedaría P sub cc partido por raíz de 3 VCC por intensidad nominal. La potencia de cortocircuito nos están diciendo que son 1750, lo tenéis aquí, 1750 kilovatios, lo pasamos a vatios, y partido por raíz de 3, 60 kilovoltios, porque es el valor que tenemos aquí correspondiente a la tensión de cortocircuito, multiplicado por la intensidad nominal que hemos calculado justo antes, que nos salía 324,76. Esto nos da un valor de factor de potencia de 0,05185, con lo cual el ángulo correspondiente sería el arco coseno de este valor, 87,03 grados. Bien, reservamos estos valores y ahora lo que vamos a hacer es calcular la potencia aparente y reactiva que nos demanda el ensayo de cortocircuito. Bien, pues en cortocircuito la potencia aparente se puede calcular como la potencia de cortocircuito, la potencia activa, dividido por su factor de potencia. Como sabemos cuál es la potencia activa, que hemos dicho que son 1750 kilovatios, pasando a vatios, nos quedaría este valor, y el coseno del ángulo correspondiente, que lo hemos visto anteriormente, era 0,05185. Haciendo el cálculo correspondiente, lógicamente, como estamos hablando de que esto forma un triángulo de potencia, el valor de la hipotenusa, que es la del aparente, siempre tiene que ser superior a cualquiera de los catetos, ya sea el de la potencia activa, que es correspondiente al cateto horizontal, el cateto contiguo, o bien el de la potencia reactiva, que sería el cateto opuesto o cateto vertical. Y nos quedaría que la potencia aparente son 33.751,2 kVA o kilovoltamperios. Desde aquí ya podemos calcular proyectando, multiplicando la potencia de cortocircuito, la activa, por la tangente del ángulo correspondiente, podemos calcular la potencia reactiva o bien aplicando directamente la proyección por el seno, a partir de la potencia aparente. Bien, en cualquier caso nos quedaría, para el caso que hemos dicho, de potencia de cortocircuito por la tangente, 1750 por 10 elevado a 3 pasado a vatios por 19,274, que es el correspondiente a la tangente del ángulo de 87,03. Dando el resultado final de 33.729,9 kVA reactivos, que es la unidad de medida de esa potencia reactiva que tenemos en nuestro triángulo de potencia. Bien,
Si partimos ahora del arrollamiento de 72 kilovoltios, hemos dicho que con ese arrollamiento alcanzaremos los 60 kilovoltios haciendo uso de la relación de transformación, que nos permite calcular luego las tensiones en el resto de los arrollamientos. Bien, pues en el arrollamiento correspondiente a la batería de condensadores nos quedaría 22,5, que es el que estamos estudiando en el arrollamiento central, por 60, que son los 60 kilovoltios, partido por 72, que es la tensión máxima en el arrollamiento que alimenta el trafo de 225. Y nos quedaría un 18,75 kilovoltios. Por otro lado, el arrollamiento del alternador, estamos hablando de que trabaja con 6,3 kilovoltios. Estos 6,3, haciendo la misma relación correspondiente de transformación, nos quedaría 5,25 kilovoltios. Ambos valores los vamos a reservar, lo conectamos aquí y le vamos a llamar la tensión de los condensadores y la tensión del alternador. Los tenemos aquí reservados. Bien, y ahora ya podemos calcular la intensidad y potencia en cada uno de los arrollamientos y podemos utilizar dos caminos distintos. O bien usamos las potencias, que es el método más rápido y más efectivo, que es el que vamos a hacer nosotros, o bien usando las intensidades activa y reactiva, y para ello sí tendremos que tener en cuenta el sistema de conexionado, si es en estrella o si es en triángulo. Si es en triángulo tendremos que tomar las tensiones de línea y las intensidades correspondientes que vamos a trabajar en la fase, teniendo en cuenta que hay una relación de raíz de 3 de diferencia, y si estamos trabajando en estrella, pues ya sabéis que tenemos la tensión de línea raíz de 3 veces la tensión de fase y la intensidad de línea igual a la de fase. Bien, pues usando el método de potencia, lo que vamos a estudiar es la que proporcionaría la batería cuando está trabajando a plena tensión, es decir, cuando la batería está trabajando a 22,5 kilovoltios, que sería 41,2 megavoltamperios reactivos. Lo tenemos aquí. Eso cuando está trabajando a estos 22,5 kilovoltios. Cuando estamos hablando de tensiones menores, que la máxima, menos que esa tensión que estamos estudiando, nos ofrecerá una potencia que es proporcional al cuadrado de la relación de las tensiones. Eso lo expresamos de esta forma. Entonces, esta capacidad de la potencia reactiva de los condensadores sería nuestro 41,2 megavoltamperios reactivos multiplicado por el cuadrado del cociente entre esa relación de tensiones. Estamos hablando de que en el numerador la relación que tenemos es 18,75 de los 22,5. ¿Esto por qué se hace? Porque los 41,2 megavoltamperios reactivos los vamos a tener proporcionados o bien por el alternador exclusivamente, o bien por los condensadores, o bien por una combinación de ambos, como es el caso. Entonces, dado que toda la tensión no se está produciendo por ninguna de las dos fuentes de alimentación del transformador, pues entonces tenemos que repartirle. La forma de reparto es esta, con esta relación proporcional. Bien, pues nos queda que la parte proporcional de esa potencia reactiva, en el caso de los condensadores, nos quedaría 28.611,1 kVA reactivos. De aquí podemos extraer cuál es la intensidad de los condensadores haciendo la extracción a partir de la fórmula general, que es la potencia reactiva, pues I sub C por raíz de 3 por la tensión del condensador. Haciendo este valor, pasándolo directamente a voltamperios reactivos, multiplicando por 10 a la 3, esta V del condensador, que es la tensión de los condensadores, que hemos dicho que son 18,75 kilovoltamperios, pasándola a kilovoltios, pasándola a voltios, nos quedaría 881 amperios la intensidad correspondiente. Si ahora vemos cuál es la potencia reactiva de nuestro alternador, esa potencia reactiva tiene que ser la diferencia de la potencia que ha dado del total, la que ha dado la parte correspondiente a los condensadores. Luego, lógicamente, la suma de la potencia de los condensadores más la del alternador tiene que ser la potencia reactiva total. La potencia reactiva total, que es la que nos daba en cortocircuito, teníamos que era 33.729,9, menos la que hemos obtenido en el caso anterior, que era 28.611,1. Y esto nos dice que la potencia reactiva del alternador sería 5.118,8 kilovoltamperios reactivos. Ya lo que nos queda, vamos a calcular la potencia aparente del alternador, que lo podemos calcular como un triángulo rectángulo, podemos hacerlo como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, cada uno de los catetos, el opuesto que sería la correspondiente al alternador, en potencia reactiva al cuadrado, más la correspondiente potencia activa del alternador. Tenemos los dos valores correspondientes, esta que sería las pérdidas en cortocircuito, hemos dicho que serían los 1.750 kilovatios de potencia, más la del alternador, que son los 5.118,8 que tenemos aquí, elevado al cuadrado, que nos da una potencia aparente alterna de 5.409,7 kilovoltamperios o kVA. Y por último ya podemos calcular cuál es la intensidad del alternador, que es el único parámetro que todavía no habíamos calculado. Y lo hacemos igual que hemos hecho con la batería de condensadores, a partir de la potencia aparente. Es decir, descomponiendo la potencia aparente, dividiéndola entre la raíz de 3 veces la tensión del alternador. La potencia alterna la hemos visto ahora mismo, la potencia aparente del alternador, que sería 5.409,7, dividido raíz de 3 por la tensión alterna, que hemos dicho que nos salía 5,25 kilovoltios, dando un resultado de intensidad de 594,9 amperios.
Bien, pues hasta aquí este problema de transformadoras, que espero que haya sido de tu interés, que haya aclarado algunas dudas que hayas podido tener en el planteamiento del problema o en este área de conocimiento. Y solamente recordarte que en la página principal fdet.es puedes encontrar este y otros muchos problemas resueltos, organizados por categorías que te ayudarán en tu sesión de estudio. Muchas gracias por tu atención y espero verte en el próximo tutorial.